bienvenida para las palabras oficiales a la directora, la doctora Katia Rivera. Ella es la directora de la Autoridad de Impugnación Tributaria, la AIT, quien está organizando este importante evento. Doctora, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Un saludo cordial a los expositores que, internacionalmente nos están acompañando ahora. Pues bien, mi nombre es Katia Rivera, soy directora ejecutiva general de la Autoridad de Impugnación Tributaria. Es un honor para mí dar estas jornadas bolivianas de derecho tributario, ya que el año pasado no se hizo y de este año estamos haciendo de forma virtual, de modo de que tenemos la presencia de varias personas a nivel nacional e internacional. Nuestras jornadas se han ido efectuando durante varios años. A partir del 2008 llevamos consecutivamente, solamente el año pasado no se hizo las jornadas bolivianas de derecho tributario. Este año tenemos el honor de, con la presencia de la IGPP, con la plataforma de la IGPP, realizar las jornadas bolivianas de derecho tributario. De esta manera, damos por inaugurado las jornadas bolivianas de derecho tributario en su 13ª versión. Bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de la doctora Katia Rivera, la directora general de la Autoridad de Impugnación Tributaria, que dieron las palabras para iniciar estas jornadas digitales de derecho tributario que se van a llevar hoy, mañana y el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana, hora de Bolivia. Pero vamos a dejar ya en manos de los expertos que nos acompañan en esta jornada. Damos la bienvenida también a José Armando Garavito Castillo, que va a ser moderador y expositor, iniciando estas jornadas bolivianas de derecho tributario. Damos un saludo cordial a José Armando hasta Perú. José Armando, muy buenos días. Tienes la palabra, por favor. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saber si me logran escuchar. Claro que sí, te escuchamos fuerte y claro, Armando. Perfecto, muchísimas gracias. Mi nombre es Armando Garavito. Actualmente vengo en representación de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Soy funcionario internacional. Y lo que deseo en primer lugar es agradecer a la directora de la AIT, Katia Rivera, a la institución en sí de la AIT. Tengo el honor de ser la tercera vez que participo en estas jornadas. Participé en el año 2018, en el año 2019 y actualmente estoy participando en lo que es en la forma virtual. Entonces el tema que pasamos a ver para el caso de lo que es la Secretaría General es las dudas sobre la veracidad, ¿no?, o exactitud del valor declarado y sobre los documentos probatorios. En cuanto a la presentación, no sé si me podrían ayudar tal vez. O yo la paso. Bien, en todo caso, para tomarnos en cuenta acerca de lo que es este artículo 53 que vamos a desarrollar, vamos a leer de manera así un poco sucinta de qué trata este artículo 53, de lo que es las dudas sobre la veracidad o exactitud. Lo que nosotros tenemos acá en este artículo nos habla de varios artículos relacionados. Por ejemplo, nos dice, vamos a leer de manera textual algunas partes, dice: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y el capítulo 5 de la edición 571, dice, a los fines de lo previsto en el artículo 17 de la edición 571, después habla también sobre el artículo 11 del acuerdo sobre valoración de la OMC, también nos habla de los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la edición 671, y luego al final en el numeral 3 nos habla sobre lo que son los acuerdos de valoración de la OMC, decisión del comité de valoración y los instrumentos del comité técnico de valoración. Es decir, los que tienen ya la normativa en sus propias manos podrán ver efectivamente de que este artículo específicamente nos menciona diversos artículos. Por lo tanto, para poder explicar muy claramente lo que señala el artículo 53, vamos a proceder a ver toda la norma relevante y relativa a esta exposición. Entonces, voy a presentarla en estos momentos, o si la tiene la IT, la diapositivas, por favor, como para poder presentarlas y seguir la ponencia.
Claro que sí, José Armando. En un momento el equipo técnico está revisando las diapositivas para que puedas hacer tu exposición. Una confirmación, ¿me escuchas fuerte y claro hasta Perú? Sí, muy fuerte y muy claro, perfecto, ¿no? No hay ningún Muy inconveniente en ese bien, sentido. muy Sí, bien, entonces, José Armando. para seguir estando acá en lo que es el tema, como les explicaba en el artículo 53, nos menciona, dice, por ejemplo, dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y el capítulo 5, la edición 571, las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina harán uso del procedimiento que se establece a continuación, ¿no? Y el numeral 1 menciona a los aspectos, a fines de lo previsto en el artículo 17 de la decisión 571, la aduana, cuando tenga motivos para dudar del valor presentado, ¿no? Podrá el importador por medios físicos o electrónicos presentar la información respectiva. También en lo que es el literal B dice, si una vez recibida la información complementaria, si tiene dudas la aduana podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del acuerdo sobre valoración, que el valor en aduanas de las mercancías importadas no se puede determinar en aplicación del método del valor de transacción. Y por lo tanto tendría que aplicarse los métodos secundarios como son del 2 al 6 del artículo 3 de la decisión 571. También nos habla más adelante en el numeral 3, dice cuando se incumplan los requisitos o condiciones determinadas para aplicar el primer método de valoración establecidos en el acuerdo sobre valoración de la OMC, las decisiones del comité de valoración, los instrumentos del comité técnico de valoración, la decisión 571 y el artículo 5 de este artículo se aplicarán los métodos secundarios, ¿no? Es decir, este artículo es en realidad ya la consecuencia de la revisión de muchos artículos, ¿no? Tanto así de que, por ejemplo, aquí lo que vamos a ver a lo largo de la ponencia va a ser la decisión 571, que tiene 27 artículos, pero nosotros vamos a ver los artículos especiales, ¿no? Relacionados a lo que el tema de la ponencia, y asimismo vamos a ver sus anexos. Dentro de la decisión 571 tenemos el anexo relativo a la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio del año 94. También vamos a ver lo que manifiesta algunos puntos relativos al anexo 3, ¿no? ¿Y eso por qué lo tomamos en cuenta? Porque dentro del artículo 5, de la decisión 571, el artículo 22, nos dice que para interpretar todo lo que es la normativa comunitaria se van a tomar en cuenta las decisiones del Comité de Valoración de la OMA, las opiniones consultivas y los comentarios, ¿no? Asimismo, ya entrando en la misma resolución 1684 que comprende 67 artículos, ¿no? También vamos a ver lo que son los apéndices de la OMA, las opiniones consultivas y las decisiones del Comité de Valoración. Pero como toda norma comunitaria y como toda norma en cualquier país, en realidad siempre está relacionada, ¿no? Si bien es cierto, la decisión 571 tiene ya regular tiempo, pero posteriormente también se salieron otras normas en las cuales le dan la facultad o potestad a las aduanas, ¿no? Para poder realizar el control de las mercancías, el control para origen, el control para lo que es valoración, que es el tema que vamos a ver actualmente. Tanto así que en la decisión 778, es el régimen andino sobre control aduanero, nos especifica de manera textual en algunos artículos que lo vamos a ver a lo largo de la ponencia, cuál es la potestad que tiene la aduana para realizar el control. Y de manera general se les indica de que el control puede ser anterior al ingreso de las mercancías, durante el proceso de despacho o posterior al mismo, ¿no? Entonces, siempre se va a tener el control, ¿no? Asimismo, en la última decisión 848, que es del año 2019, armonización de regímenes aduaneros, también faculta a las aduanas poder realizar ese control, ¿no? Es decir, cuando se revisa una norma, cuando se revisa un artículo, como el que estamos viendo actualmente, no solamente tenemos que leer textualmente lo que dice, tenemos que ponerlo en el contexto de todo lo que es la normativa. La normativa está relacionada a todo lo que estamos mencionando, es decir, la 571, la propia resolución 1684, estamos hablando de los acuerdos relativos a lo que es la OMC, el apéndice de la OMA, las opiniones consultivas, lo que opina el Comité Técnico de Valoración, lo que es la decisión 778 y lo que es la decisión 848. Entonces, todo eso lo que vamos a ver a lo largo de lo que es la participación es lo que nos va a permitir a nosotros poder al final concluir a qué se refiere ese artículo 53 de la decisión 1684.
Bien, en todo caso vamos avanzando con la ponencia porque estoy seguro que ustedes ya tal vez ya la puedan haber tenido o la van a poder tener. Bien, en todo caso sigamos avanzando. Lo que es el artículo, retrocedamos por favor al inicio. Ya, perfecto, ¿no? Entonces lo que tenemos, ya visto el panorama de que tenemos que revisar todo lo que son las normas comunitarias relativas a lo que es la aplicación de este artículo, el artículo que vamos a analizar. Entonces tenemos que tener en cuenta que la normativa comunitaria, toda la normativa comunitaria, dispone que el valor de la transacción de las mercancías idénticas, ¿no? Las mercancías importadas es la primera base para la determinación del valor y su aplicación debe privilegiarse, ¿no? Es decir, nos dice bien claro qué es el valor de transacción. Cuando tenemos el valor de transacción es como su mismo nombre lo indica. Es un valor que ha sido transado entre el exportador, el importador, entre el comprador y el vendedor, ¿no? Entonces, a partir de allí es que podemos determinar lo que es el valor en aduanas y dice bien claro, ¿no? Y su aplicación debe privilegiarse. Es decir, cada vez que se tiene que aplicar un método de valoración, lo que tienen que hacer las aduanas es ver si existe la transacción comercial, si existe lo que es la factura comercial y no se tiene dudas, se debe aplicar siempre el método de valor de transacción. Ahora, puede suceder el caso, ¿no? Puede suceder el caso que no exista un valor de transacción. ¿Cuándo no puede existir un valor de transacción? Por ejemplo, cuando no tenemos una factura, cuando existe una donación, ¿no? Cuando existen mercancías en consignación. Entonces, bajo estos esquemas no existe una transacción comercial. O puede ser que simplemente el valor que haya declarado el importador en la aduana tenga motivos para dudar del mismo, ¿no? Entonces, lo que dice la normativa comunitaria es que no puedes aplicar el valor de transacción, puedes aplicar los métodos secundarios. La siguiente, por favor. Ahora, también nos dice, lo que se tiene que tener bien claro cada vez que se hace operaciones de comercio exterior es que el importador debe presentar toda la documentación pertinente, ¿no? Porque a veces sucede que se presenta solamente una sola información, por ejemplo, a veces no es suficiente la factura comercial, a veces tal vez es necesario que se presente, por ejemplo, los vouchers o los SWIFT de los pagos que se han realizado, ¿no? O tal vez una carta del importador, porque a veces sabemos de que pueden haber inconvenientes al momento de haber presentado la factura, un error material, ¿no? Y una carta adicional tal vez del proveedor indicando que ha sido un error de buena fe, nos podría a nosotros, a la administración aduanera, determinar que efectivamente ha habido un error, ¿no? Entonces siempre es importante que el importador presente toda la documentación pertinente al momento del ingreso de las mercancías, ¿no? O también cuando sea solicitado por la aduana, ¿no? Si a pesar de que él piensa que ha presentado toda la información, la aduana también tiene esa potestad de poderle solicitar información adicional, ¿no? Y no puede el interesado decir que no tiene la información o no, porque casualmente de ahí vendría la aplicación de los demás métodos de valoración. Entonces, cuando se trata de las dudas sobre veracidad o exactitud del valor en aduanas y de la documentación presentada, las administraciones aduaneras de los 4 países miembros tienen 2 normativas principales, ¿no? La decisión 571, valor en aduana de las mercancías importadas, y la resolución 1684, actualización del reglamento comunitario de la decisión 571, valor en aduanas de las mercancías importadas, ¿no? Y los que son decisiones supletorias o complementarias sería la que les indiqué, lo que es la 848 y la 728. ¿No? Sigamos, por favor. Bien, entonces para poder desarrollar bien el tema que vamos a tratar, es importante conocer algunos artículos que son fundamentales para entender qué se entiende por duda o veracidad de la documentación presentada, ¿no? Entonces, de manera general, se va a presentar aquí algunos artículos, ¿no? Es un resumen, porque ustedes lo pueden tener en la misma edición 571. Nos dice en el artículo 3 acerca de los métodos de valoración. Ahí nos habla hay métodos desde el primero hasta el sexto, y nos indica inclusive el orden de prelación, ¿no? Es decir, si yo necesariamente, como leíamos en una de las primeras diapositivas, debe privilegiarse el primer método, yo tengo que empezar como aduana siempre por el primer método para valorar las mercancías.
Si no puedo determinar por el primer método, tengo que informar al importador de que se descarta el primer método y tengo que indicarle los motivos por los cuales estoy descartando el primer método para poder ir al segundo. Y si no puedo aplicar el segundo, que es el valor de las mercancías idénticas, tendría que aplicar el tercer método de mercancías similares, pero siempre también avisando al importador los motivos por los cuales se ha descartado el primer método y el motivo por los cuales se ha descartado el segundo método. Y así hasta llegar al sexto, ¿no? Lo que no se puede hacer acá es que del primer método me puedo ir al cuarto o del primero me puedo ir al sexto, ¿no? Siempre tiene que haber un motivo por el cual la aduana duda, ¿no? Y es por eso se llama una duda razonable, ¿no? El artículo 4 nos indica que el valor de las mercancías importadas, ¿no? El valor de transacción, aquí te reitero lo que habíamos señalado inicialmente, el valor de transacción. Cuando se habla de valor de transacción, ¿no? Entonces estamos hablando de la compra-venta, ¿no? Si hay una compra-venta real, ¿no? Si hay una factura de por medio, entonces ese es el valor de transacción. Y ese debería ser el valor sobre el cual se comienza a establecer el valor en aduanas, ¿no? Por eso dice, es la primera base para la determinación del valor y su aplicación debe privilegiarse. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya podremos agregar algunos elementos adicionales, como los menciona el artículo 8, puede ser si existe vinculación comercial y cosas como esas, ¿no? Pero yo tengo que partir siempre del valor de la transacción. Luego el artículo 13 nos indica que quien elabora la declaración andina del valor, y todos sabemos que la DAP es el documento soporte de lo que es el documento único aduanero, ¿no? Es el responsable de la presentación y suministro de toda la información. Es decir, lo que dice esta norma comunitaria es que aquel que elabora la declaración andina del valor es el que tiene que presentar toda la información necesaria para poder determinar el valor en aduanas. Siguiente, por favor. Luego el artículo 14 que nos indica, ¿no? Dice, las administraciones aduaneras de los países miembros están facultadas para realizar los controles e investigaciones necesarias, ¿no? Entonces aquí sí es algo bien claro, ¿no? La norma comunitaria faculta a las administraciones aduaneras a realizar los controles. Es decir, no es que el importador diga de que yo ingresé mi mercancía y estoy con el valor de transacción y la aduana no puede hacer nada, ¿no? Sí, la aduana siempre tiene la facultad. Tiene facultad para realizar controles e investigar a efectos de poder garantizar que los valores en aduanas declarados sean los correctos, ¿no? Asimismo, el artículo 15 nos dice que los controles pueden ser previos, durante el despacho o posteriores, ¿no? Es decir, las administraciones aduaneras tienen el control absoluto desde que la mercancía puede haber sido, por ejemplo, si el día de hoy que estamos 13 de octubre, si el día de hoy manifestamos que vamos a realizar una importación a las aduanas y recién va a llegar el 30 de octubre, entonces desde el momento que se manifiesta la decisión de realizar una importación, las aduanas ya estarían facultadas para poder ejercer los controles. Ya luego, si llega el 30 de octubre, ese mismo día también puedo ejercer el control. Y por el caso que pueda suceder que la mercancía fue seleccionada a canal verde, es decir, no hubo ni un control, dentro de la potestad que tiene cada país para lo que es la prescripción, también podría ejercer un control sobre el valor a pesar que las mercancías ya hayan sido dispuestas, ¿no? Entonces, eso no quita, porque ¿y cómo se hace el control posterior? Como todos lo sabrán, se ejerce a través de lo que es la revisión física, la revisión documentaria contable de la empresa, ¿no? Donde va a indicar cuándo ingresó la mercancía y a qué valores. Siguiente, por favor. Bien, ahora el artículo 16 dice que toda persona que participa directa o indirectamente en la importación de mercancías tiene la obligación de suministrar la información que haya sido solicitada por la aduana. Es decir, reiteramos lo que hemos venido diciendo, ¿no? Presento mi declaración y al momento tengo que brindar a la autoridad aduanera toda la información necesaria. ¿Sí? Ya estamos en lo que es al momento de la importación, pero posteriormente también la aduana tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? Necesito información adicional y la tengo que presentar, ¿no? Ahora, una vez presentada la información, y ahí viene
ya el tema relacionado a lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, dice, si la administración aduanera tiene motivos para dudar del valor declarado, solicitará explicaciones escritas que demuestren que el valor declarado es el realmente pagado por las mercancías importadas, y de no haber respuesta o las pruebas no son idóneas, el valor de las mercancías importadas no se determinará por el método del valor de transacción. El artículo 18 dice que la carga de la prueba le corresponde al importador o comprador de las mercancías, ¿no? De aquí sí hay que quedar claro, si bien es cierto la carga de la prueba le corresponde al importador, se tiene que tomar en cuenta de que la aduana al momento de dudar del valor tiene que explicar a través de un documento, indicarle al importador por qué es que está dudando del valor. Por eso se dice que la duda no es una duda antojadiza, no es una duda arbitraria, que el funcionario de aduana pueda decir, ¿sabes qué? Yo creo que tu valor está muy por debajo. No, por eso se llama duda razonable. La duda razonable casualmente viene del razonamiento que hace el especialista en aduana y tiene que fundamentarla, ¿no? Indicar, ya sea con la norma comunitaria o con su norma interna que tenga, que tiene que estar en relación con lo que es la norma comunitaria, indicando los motivos por el cual está dudando, ¿no? Puede indicar el artículo 51, los literales específicos, y al mismo tiempo también tiene que demostrar que a pesar que el importador le puede haber presentado información adicional, ¿por qué sigue dudando de aquel valor, ¿no? O sea, es cierto, la carga de la prueba le corresponde al importador, pero la carga de sustentar el por qué duda del valor le corresponde a la aduana. Siguiente. Entonces, si hacemos un resumen de estos artículos que acabamos de ver, el 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, nos expresan fielmente que están las aduanas facultadas, ¿no? Entonces, por esa parte, el importador no tiene por qué poner algún reparo, porque la aduana está totalmente facultada, ¿no? Para valorar las mercancías, solicitar información, dudar del valor declarado, ¿no? Entonces, siempre la aduana tiene esa facultad, ¿no? Y la duda razonable ya va a empezar cuando la aduana tiene una incertidumbre sobre la declaración presentada por el importador. No sé, porque imagínense, se ha dado situaciones en las cuales se ha presentado a despacho una factura y que decía $10.500, y resulta que al momento de abrir el contenedor y al momento de abrir las cajas, una de las cajas decía esa misma mercancía del mismo proveedor, el mismo importador, no decía $10.500, sino decía $30.000. Entonces, allí definitivamente la aduana, el especialista en aduana, el aparador que está realizando la inspección, va a tener motivos para dudar del valor, porque al menos sabe que uno de esos dos facturas no es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver que existe una duda razonable, o puede ser que normalmente si la mercancía está, por ejemplo, en las bases de datos a $10.500 y viene tal vez a $500 o a $1.000, cuando es un valor ostensiblemente bajo, ostensiblemente, no simplemente un valor bajo, porque valor bajo, si 10.500 se encuentra 9.000, puede darse el caso, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tiene que existir en realidad una justificación y tiene que ser manifestada a través de un documento de la aduana que le diga al importador por qué es que está dudando del valor, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ese mecanismo, entonces lo que va a tener la aduana es conseguir información adicional. Puede ser que solamente hayan sido sospechas y al final con la información que le brinde el importador, diga, bueno, efectivamente sí tienes razón, bueno, la duda razonable quedó en nada, ¿no? Entonces la decisión 571 nos dice, ¿no?, que siempre se va a poder solicitar explicaciones para demostrar que el valor declarado es realmente pagado, ¿no? Y si no hay respuesta, porque a veces suele suceder, ¿no? Suele suceder que el importador no tiene la información necesaria o simplemente no dispone, o tal vez en algunos casos excepcionales será que no quiere brindar esa información, porque sabe que tal vez, no sé, tenga algún problema y no quiera brindar esa información. O tal vez la información que haya brindado no es de satisfacción de la aduana. Entonces lo que le va a decir la aduana, no te puedo aplicar el método de valor de transacción o primer método, ¿no? Entonces, justificando, indicando por qué, ¿no? No me has presentado la información, o la información, por ejemplo, relativa al SWIFT, que tú me dijiste que este era el pago que habías realizado, ¿no? Es de otra fecha distinta a la factura, ¿no? Es una fecha de un año anterior o de un año posterior. Cosas como esas, ¿no? Que a veces se tiene por eso tener mucho cuidado al momento de brindar la información, porque a veces el importador
que sabemos, o el agente el despachante a veces tiene la premura o el apuro y brindan una información que no es la correcta. O sea, no es que no hayan querido brindar la información adecuada, sino que brindan información tal vez de otro despacho, ¿no? Entonces la aduana lo que va a hacer, no, esta información que tú me estás brindando no corresponde y por lo tanto, ¿sabes qué? Voy a descartar el primer método y vamos a pasar al segundo método. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, acá vemos, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Las potestades del control aduanero. Existen potestades no solamente en lo que es la decisión 571, sino también en otras decisiones. ¿Y por qué es importante saber esto, no? Para que siempre el importador tenga la certeza de que lo que está haciendo la aduana no es algo arbitrario, ¿no? Es algo que está en una normativa comunitaria. Y acuérdense ustedes, si bien es cierto, normalmente se basan las notificaciones en función a la normativa interna, pero la normativa interna siempre está en función a lo que es la normativa comunitaria, ¿no? Entonces el artículo 15 de la edición 571 dice bien claro, ¿no? Para lo que es el valor en aduanas de las mercancías importadas, siempre se tiene potestad para consultas o pedido de información que realice la administración aduanera, las puede ejercer en cualquier momento del despacho. Asimismo, tenemos, como les he indicado, la decisión 778 del régimen aduanero andino sobre control aduanero en los artículos 4, 7 y 14, facultan a las aduanas realizar el control aduanero necesario y solicitar información de las operaciones de comercio exterior. Se reitera que las fases de control son en cualquier momento, ¿no? Adelante, la siguiente. Y por último, en los artículos 2 y 34, la edición 848, actualización de la armonización de regímenes aduaneros, también se nos indica que para lograr asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, las administraciones aduaneras ejercerán el control previsto en la normativa comunitaria, ¿no? Entonces, eso queda establecido de manera muy clara que la aduana sí tiene esa potestad de ejercer un control. No hay motivo por el cual un importador diga, no, la aduana está siendo arbitraria al momento de pedirme información. No, la aduana tiene esa potestad porque esa potestad está regida en la norma comunitaria y como todos ustedes saben, la norma comunitaria está por encima de cualquier norma nacional, es una norma supranacional. Y afortunadamente las normas internas que se establecen para este tipo de cosas siempre están en función a lo que dice la normativa comunitaria. Es decir, si ustedes creen que la aduana ha hecho esa potestad simplemente porque se le ha ocurrido, no. Está en función a lo que dice la normativa comunitaria. Adelante, por favor. Pero así como hemos visto artículos de edición 571, también tenemos que ver lo que nos dice internamente los anexos, ¿no? Y uno de los anexos a los cuales están incluidos dentro de la edición 571 es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercios del año 94, ¿no? Dentro de eso podemos ver el anexo de normas de valoración en aduanas, que en el artículo 11 dice textualmente que se debe reconocer al importador el derecho a un recurso sin penalización ante la aduana. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que ahí sí sería una medida arbitraria que la aduana le diga de frente al importador, ¿sabes qué? Vamos a ajustar tu valor de 10,000 a 20,000 dólares, ¿no? Y no le den ningún motivo no le den ninguna oportunidad para que él pueda reclamar. Y si pudiera reclamar, tendría que pagar tal vez alguna garantía o tendría que pagar algo adicional. Dice, no, dice, reconócele por favor al importador el derecho sin penalización ante la aduana, ante una autoridad fiscal, y le vas a notificar el fallo de las razones de tu duda razonable, ¿no? Entonces, tú lo notificas a través de una duda razonable y él sin ninguna penalidad también te tenga que responder. Entonces, siempre tiene que existir esa posibilidad porque puede ser que la duda que haya planteado la administración aduanera no sea cierta, haya sido simplemente una sospecha y la sospecha al final quede en nada, ¿no? Entonces siempre tiene que existir el importador tener esa opción de poder tener un recurso sin que sea motivo de una multa, ¿no? Y el artículo 17 nos dice que no hay ninguna disposición, ¿no?, o restricción que impida a la aduana ejercer su facultad de comprobar la veracidad o exactitud de toda información presentada para efectos de valoración. Entonces, si internamente existiera alguna norma, ¿no?,
no es el caso, pero si internamente existiera y dijera, ¿no? En el caso tal, la aduana no va a ejercer su valoración en aduanas, entonces aquí estamos diciendo no existe ninguna disposición que pueda interpretarse como restricción o ponga en duda el derecho de las aduanas de poder verificar el valor, de poder solicitar información. Ya lo hemos visto en la misma decisión 571, pero lo estamos viendo también en lo que dice el anexo, porque acuérdense que ustedes que la decisión 571 ha sido tomando en cuenta lo que manifiesta el acuerdo relativo, ¿no? Siguiente. Y luego, dentro del anexo 3, en el numeral 6, se dice que las aduanas pueden realizar investigaciones sobre la veracidad o exactitud del valor declarado. A veces las investigaciones no pueden realizarse en el control concurrente por el apuro, ¿no? Pero yo puedo realizar una investigación ya en control posterior, ¿no? ¿Y para qué? Para comprobar si la información que me ha sido presentada es o no la correcta, ¿no? Entonces, de estos anexos de la decisión 571, siempre se concluye que la aduana está facultada para realizar investigaciones, ¿no? Y le da la posibilidad al importador de tener derecho a presentar un reclamo o no estar de acuerdo con el ajuste o la duda, perdón, con la duda razonable que le está planteando el importador, pero siempre reiterando que es una duda razonable, no es una duda arbitraria. La duda arbitraria, esa sí no debe existir en las administraciones aduaneras, ¿no? Porque la duda arbitraria es aquel en el cual el funcionario puede decir, yo creo que este valor es más alto, ¿no? Anteriormente tú trajiste una importación por encima de ese valor. No. Tiene que ser una duda razonable y en tal sentido fundamentada, ¿no? Indicando los motivos por los cuales está dudando. Siguiente. Ya dentro de la resolución 1684, vemos primero lo que es el artículo 51, ¿no? Sobre la base de factores de riesgo, y hemos visto que los factores de riesgo, según lo que nos indica el artículo 51, puede ser precios ostensiblemente bajos, ¿no? También están lo relacionado a lo que es la factura, doble facturación, ¿no? O cosas como esas, ¿no? Dice, se detecta una duda razonable, la aduana dejará constancia escrita sobre el hecho con su respectiva fundamentación, ¿no? Y la fundamentación, cuando se dice la fundamentación, casualmente es que se tiene que poner la norma legal, ¿no? Ya sea que se ponga la resolución 1684, artículo 51, artículo 17, artículo 3, artículo 4 de la 571, o la norma interna, ¿no? ¿Por qué? Porque el importador o el despachante tiene que saber el fundamento legal para después, cuando tengan que presentar su recurso, pueda indicar, ¿no? El artículo 17 dice esto, pero ustedes están interpretando de esta manera. Entonces, tiene que haber un fundamento, ¿no? Y la opinión consultiva 2.1 de esta misma resolución 1684 nos dice que el hecho que un precio sea inferior a los precios de mercado no es motivo suficiente para rechazar el primer método, ¿no? Pero ahí tal vez se genera un poco de confusión con los importadores. Dice, no es motivo para rechazar el primer método, pero sí es motivo, puede ser motivo tal vez para dudar cuando el precio es ostensiblemente bajo, ¿no? Es decir, si el precio es ostensiblemente bajo, yo genero una duda razonable, pero no hago un ajuste de valor, no aplico de frente el segundo método, no. Yo tengo que pedir, yo veo que el valor es ostensiblemente bajo, genero la duda razonable y a partir de allí, de acuerdo a la información que me brinda el importador, yo diré, sí, es perfecto, no hay ningún problema, o no, no te puedo aplicar el primer método, porque por tal y tal motivo tengo en mi base de datos registros de importaciones de mercancías idénticas o similares, con las mismas características, o qué sé yo, ¿no? Cosas como esas. Tiene que haber un fundamento y de acuerdo al artículo tal, lo puedo aplicar, de acuerdo a la opinión consultiva, pero el simple hecho de que exista una diferencia, no puedo decir de frente rechazo el primer método, no. Reiterando de que el orden de la prelación, de la aplicación de los métodos de valoración, siempre está el primero y tengo que fundamentar por qué rechazo el primer método. Pero previamente tengo que hacer las consultas con el importador, generarle una duda razonable indicándole por qué estoy dudando, ¿no? Es decir, dice, la diferencia de precios no puede ser motivo para rechazar el primer método, ¿no? Siguiente. Asimismo, la opinión consultiva 10.1 también nos señala que dice, de comprobarse que la documentación presentada es fraudulenta, no se puede exigir a la aduana que se fíe de dicha documentación.
¿Esto a qué se refiere? ¿No? Como les indicaba, unos casos que aunque ustedes no lo crean, se han dado, que se presenta a despacho una factura por $10,000 y dentro de la documentación al momento que se realiza el aforo de las mercancías, o tal vez inclusive se puede realizar el control posterior, se encuentra que está declarado a $50,000, ¿no? Entonces ahí definitivamente yo veo que en alguna de las dos informaciones ha habido fraude, ¿no? Porque no puede haber una misma número de factura al mismo proveedor con los mismos datos, la misma mercancía y la misma fecha que tenga dos valores totalmente distintos. Entonces, bajo esa premisa es que la opinión consultiva lo que dice es, si hay información fraudulenta, entonces no se le puede exigir a la aduana que se fíe de dicha documentación. Entonces va a generar una duda razonable o puede ya tal vez descartar el primer método previamente teniendo la respuesta de lo que es el importador, ¿no? Siguiente. Y la opinión consultiva 11.1 también nos dice que hay casos en los cuales pueden haber sido errores cometidos de buena fe. No sé, tal vez el valor o la inscripción de la mercancía no es la correcta, la fecha ha sido tal vez mal puesta, pero la aduana, si tiene un motivo, ¿no? Tiene un motivo para dudar, le puede manifestar eso al importador. Mira, ve, este documento yo lo veo que está incompleto, ¿no? Acá tú me has declarado que es POP y sin embargo en la factura me dice que sí o viceversa, ¿no? Cosas como esa. Entonces la aduana no puede descartar automáticamente el valor de transacción. Lo que dice la opinión consultiva es bien claro, ¿no? Hay un caso de documento incompleto, errores cometidos de buena fe, ¿no? Que pueden desvirtuar elementos para determinar el valor en aduanas. Entonces lo que dice que es tal vez si no se llegara a aplicar, puedes establecer un método de valor provisional, pero siempre también teniendo la certeza de que has recibido información del importador, porque puede ser que haya enviado una carta a su importador señalando de que el error fue en consignar el número de factura, que en vez de ser 8 era 3, que no sé, cosas como esas, ¿no? Entonces, siempre también se sucede en casos de lo que es errores cometidos de buena fe. Sigamos. Y la decisión 6.1 de la resolución 1684 nos dice lo que ya hemos venido viendo a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Si se tiene motivos para dudar del valor, se solicita información, se tiene que solicitar información al importador o explicaciones complementarias, ¿no? ¿Sabes qué? En tal esto existe dudas, tú me has presentado información, necesito tener algo que me tenga la certeza de que el valor declarado sea el valor efectivamente pagado, ¿no? Y el importador tiene esas dos opciones, ¿no? O no presenta, porque la aduana comunica, pero ya es potestad del importador presentar la documentación. Si no la desea presentar, está en su derecho, ¿no? Pero ahí corre el riesgo de que automáticamente le pueden descartar el valor de transacción. Y si presenta la información, tiene que asegurarse que sea la información pertinente a esa importación. Porque se han dado casos, como les indicaba anteriormente, de que se presenta otra información. Por confusión, por descuido, se presenta información de otra importación. Entonces la aduana dice, ah, no, acá hay duda, entonces, ¿sabes qué? Te rechazo tu valor de transacción. No puede ser que sí efectivamente haya presentado la información relativa a la importación que se está realizando, pero aún así la aduana le sigue generando esa duda, y le tiene que manifestar la aduana diciendo por qué le sigue generando esa duda, cuáles son los motivos que a pesar que ha presentado la información, sigue dudando del valor, ¿no? Y ahí a partir de allí, una vez que sí le manifiesta, tiene la obligación la aduana de decirle, ¿sabes qué? A pesar que me has presentado estos documentos, yo dudo del valor por tal y tal motivo y por lo tanto descarto el primer método y vamos a seguir aplicando los métodos a continuación, ¿no? Sigamos. Ya ahora vemos ya específicamente el artículo 53, ¿no? Entonces la ponencia era relativa a este artículo 53. Y si bien recuerdan, habíamos leído, ¿no? En el artículo 53 que nos mencionaba una serie de artículos, ¿no? Entonces ahora sí ya entendemos un poco más a qué se refiere cuando nos indicaba el artículo 13, el artículo 17, el artículo
2 al 6, ¿no? Entonces ahora nos dice específicamente si la aduana tiene motivos para dudar de la declaración del valor en cuanto a la veracidad, exactitud, integridad de los documentos, pues tendrán que solicitar al importador explicaciones complementarias para efectuar las comprobaciones, ¿no? Las solicitudes ahora se pueden realizar de medios físicos, electrónicos y digitales, ¿no? Entonces, si ustedes ven la primera parte que tiene la facultad, ya la hemos desarrollado a lo largo de toda la ponencia desde el inicio, ¿no? O sea, esto de acá no es simplemente un artículo aislado. Es un artículo que está relacionado con toda la normativa comunitaria, porque acuérdense que la resolución 1684 es el reglamento de la decisión 571. Entonces, si se lee solamente el artículo 53, no se puede entender por qué a veces la aduana dice que tiene facultades o por qué la aduana puede dudar, ¿no? Ya hemos visto a lo largo de toda la ponencia todos los artículos que están relacionados al mismo que nos dicen que se puede realizar eso, ¿no? Sigamos. La siguiente. Y bien, dentro también del artículo 54 nos dice, ¿no? Yo tengo motivos, ya perfecto, solicito la información. Ahora, recibida, la administración aduanera tiene también la opción, dice, recibida la información complementaria o si no hubo respuesta del importador y si aún se siguen manteniendo las dudas razonables, ¿no? El valor de las mercancías se determinará conforme a los métodos secundarios, ¿no? Recordando que el método primario es el valor de transacción, y los métodos secundarios son del 2 al 6. El 2, valoración de transacción de mercancías idénticas, el 3 de mercancías similares, el cuarto del método deductivo, el quinto del método reconstruido y el sexto del método del último recurso. Dice, si toma una decisión, dice, antes de tomar una decisión definitiva, la debe comunicar el importador, ¿no? Y ahí lo que ven, lo que es la duda razonable. Yo dudo de tu valor, te lo estoy comunicando. Tú me presentas información, al igual yo te digo, no, en realidad esa información no me es suficiente, ¿no? Entonces, si toma la decisión definitiva, la tiene que comunicar al importador indicando cuáles son los motivos por los cuales, a pesar que le haya brindado la información, sigue dudando del valor, ¿no? Bueno, si no le ha presentado la información, definitivamente ahí es más fácil para la administración aduanera, indicando simplemente que se descarta el valor de transacción porque el importador no ha cumplido con adjuntar o presentar la información solicitada, ¿no? En estos casos corresponde la aplicación de los métodos secundarios cuando se incumplan los requisitos para aplicar el primer método de valoración. Digamos. Y lo que se concluye con este artículo es que la aduana, ¿no?, puede solicitar siempre información complementaria, ¿no? Y de no haber respuesta o las pruebas no satisfacen a la administración, corresponde la aplicación de los métodos secundarios. Sigamos. Entonces, como conclusiones, ¿no? La decisión 571 es clara. Ustedes dicen, ¿por qué se menciona la 571? Porque es la decisión, y la 1684 es el reglamento. La 571 es la decisión madre del reglamento de 1684. Entonces, allí nos dice perfectamente que la aduana puede, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia relativas para lo que es investigaciones de valor, solicitar información a lo que es el importador, ¿no? Y si esta no brinda o no es suficiente, se aplican los métodos secundarios, ¿no? Asimismo, en el acuerdo relativo, ¿no?, en el anexo que está en la decisión 571, se mencionan en el artículo 11 y el artículo 17 de que la aduana está facultada, ¿no? Y no existe ninguna disposición que diga de que ponga en duda el derecho de la aduana a solicitar información. O sea, no hay ninguna norma que diga que la aduana no puede solicitar información. Siguiente. Asimismo, habíamos visto que en el numeral 6 facultan, ¿no? O sea, pueden realizar investigaciones, ¿no?, para comprobar la información. En la resolución mismo 1624 que estamos tratando, corresponde a la aduana solicitar información complementaria, ¿no? Si no hay respuesta, entonces corresponde a métodos secundarios. Y las decisiones 778 y 848 que habíamos mencionado reiteran las facultades para ejercer el control de las mercancías que tiene la aduana, ¿no? Entonces, ya haciendo una recapitulación de todo, siempre existe esa facultad, ¿no? Entonces, de parte de los importadores, cuando digan por qué es que la aduana, a pesar que lo haya presentado, sigue teniendo dudas,
existe la norma que permite eso, pero indicando de que se tiene que sustentar. Ustedes como importadores tienen el derecho de la carga de la prueba, pero las administraciones aduaneras tienen el derecho de sustentar el por qué dudan de su valor declarado, ¿no? Creo que ya no hay más diapositivas. Muchas gracias.